Buenos días, mi nombre es Gabriel Cornelio Herrera Herrera, formo parte de la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas con enfoque en gestión política. Este video se titula Video sobre los procesos de dirección y gestiones del nuevo enfoque de la gobernanza. El propósito del video es presentar un análisis de los antecedentes teóricos del enfoque de la gobernanza, haciendo énfasis en la participación ciudadana en los asuntos públicos. Este video inicia con la presentación de los antecedentes del enfoque de la gobernanza, la importancia ciudadana en los asuntos públicos y también se hace énfasis en el por qué es relevante desarrollar investigaciones sobre el proceso de dirección y gestión desde el enfoque de la nueva gobernanza, así como los elementos que abonan a la política pública. Como segundo punto, se aborda el sustento teórico del enfoque de la gobernanza, se analizan cómo se visualizan los procesos de dirección y gestión públicos desde el enfoque de la gobernanza y se realiza una reflexión crítica sobre el valor político y social de la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas y en otros ámbitos. También se mencionan los principales canales institucionales de dicha participación que están vigentes en México. Por último, se presentará la conclusión del tema, buscando un cierre de los aspectos analizados, junto con una reflexión crítica sobre la utilidad de llevar a cabo el análisis de los procesos de dirección y gestión desde el enfoque de la gobernanza y acerca de los aprendizajes adquiridos al realizar esta actividad. Como primer punto, tratamos sobre la introducción. En este punto trataremos de los antecedentes del enfoque de la gobernanza de los años 80, cuando fue utilizado por académicos anglosajones en los estudios acerca del gobierno de instituciones internacionales, con el propósito de promover un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos fundamentado sobre la transparencia y la participación de la sociedad civil. Esto de acuerdo a lo mencionado por Martínez 2010. El concepto de gobernanza, sin embargo, no fue un término nuevo de los años 90 como se ha visto, pero sí reaparece en esta época, revivido por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El primero mencionado, el Banco Mundial, lo utilizó en su reporte de 1989 llamado El África subsahariana de la crisis al desarrollo sustentable, una perspectiva de largo plazo. Y ahí usan el término mejor gobernanza para referirse a un proceso de mejor gobernar. Los enfoques de gobierno de finales del siglo pasado se centraron en las causas del debilitamiento de su autoridad política, considerándose que las causas de esto estaban relacionadas con la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos, la cual se había ido perdiendo. Posteriormente, derivado de la globalización, conectividad en general, y en general la transformación del sistema social, la gobernanza tradicional o predominantemente gubernamental se había debilitado, por lo que transitar hacia una nueva gobernanza con prácticas e instrumentos más coordinados y asociados con el actuar social era una necesidad. De lo anterior mencionado se puede detectar que fueron varios los factores que dieron origen a este enfoque, entre los cuales se encuentran el declive de las capacidades financieras del Estado combinado con intereses de actores privados que estaban interesados en la prestación de servicios públicos en ese momento. También en el cambio ideológico hacia el sistema de mercado y en convertir al gobierno en una estructura similar a la empresa privada. Otros factores fue la necesidad de la descentralización de las funciones del Estado y la creación de estructuras de gobierno internacionales a causa de la globalización. Y por último, también puede mencionarse el fracaso del estado del bienestar. Todo esto fue mencionado por Martínez en sus estudios más recientes. En muchos países, esta nueva forma de gobernar se consolida como una nueva relación entre gobierno y sociedad, la cual tiene como característica que los gobiernos cada vez más dependan de otros gobiernos y de otras organizaciones privadas o de la sociedad civil para poder cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos sociales y de interés común. De ahí se tiene, por ejemplo, que mientras en Europa la gobernanza se enfocaba en el involucramiento de la sociedad en los procesos de gobierno, en Estados Unidos se dirigía más bien hacia la manera de gobernar.
Esta perspectiva moderna de gobernanza presentaba una forma horizontal de gobernar, donde las interacciones sociales son indispensables. Ahora, para hacer referencia a la importancia de la participación ciudadana en los asuntos públicos, tenemos que empezar por hablar desde lo general. La participación ciudadana es un proceso que aporta legitimidad, justicia y efectividad a las acciones que realiza el gobierno. Por otra parte, la participación ciudadana implica cualquier actividad dirigida a influir directa o indirectamente en las políticas y en quienes tomarán las decisiones y en las mismas decisiones cuando es posible. O sea, no solamente en quien toma esas decisiones, sino en las decisiones que se han de tomar. Por lo tanto, bien enfocada, la participación es un instrumento para conseguir influir en la realidad que nos rodea. Los individuos, grupos, asociaciones, colectivos que participan y actúan en los asuntos públicos adquieren un papel político como miembros y a favor de la sociedad, y como sujetos que inciden en la vida cotidiana y ejercen sus derechos como ciudadanos. La participación en las sociedades democráticas va más allá de la protección de intereses, ya que impulsa el desarrollo de las capacidades de los individuos para la satisfacción de sus necesidades individuales y de las comunidades colectivas, de acuerdo a lo mencionado por Pastor 2009. Otro punto importante a mencionar es por qué investigar sobre los procesos de dirección y gestión desde el enfoque de la nueva gobernanza. De allí podemos decir que con la aparición de cada uno de los enfoques de gobierno acerca de la mejor manera de gobernar, se desarrollan propuestas que modifican sustancialmente los mecanismos a través de los cuales los gobiernos pueden y deben ejercer el poder. Cambios que implican una reestructura de los procesos de dirección y gestión de la administración pública en general. A partir de la aceptación global de un enfoque de este tipo, como es la nueva gobernanza, es muy importante conocer qué cambios desarrollarán los gobiernos, cómo nos afectan estos y las implicaciones que tendrán en su manera de dirigir y gestionar los recursos públicos y cómo se proporcionarán a partir de ello los bienes y servicios públicos. La nueva gobernanza implica particularmente el involucramiento de la sociedad en el gobierno y la elaboración de investigaciones respecto a este tema nos aportarán conocimientos de los ciudadanos que pretendemos ejercer nuestro derecho de participación. Si queremos contestar a la pregunta, ¿qué elementos abona a este tema la política pública? Bueno, tenemos que la nueva gobernanza aporta al estudio de las políticas públicas la inclusión de la participación ciudadana en todo el proceso desde la planeación, toma de decisiones y ejecución de las mismas, creación de normas, monitoreo y evaluación, abriendo espacios para la colaboración de actores multisectoriales. Por tanto, este enfoque pone los elementos necesarios para una mejor coordinación entre el gobierno y la sociedad, de manera que se logre entre ambos un acuerdo acerca de los objetivos y caminos a seguir para conseguirlos. Pasando al desarrollo del tema, tenemos que el sustento teórico que respalda el enfoque de la gobernanza en el sector público. Empezamos con lo citado por John Brown acerca de que la gobernanza es una de las formas de gestión de los asuntos públicos, en el cual se hace un llamado a la sociedad civil para su intervención y se trata de reducir el control de las instancias políticas en estos procesos. De acuerdo a esto, se debe reducir al mínimo el gobierno y la sociedad civil debe adquirir un rol predominante en la elaboración, aplicación y control de las diferentes políticas públicas. Por lo tanto, la gobernanza vista desde ese punto llevaría a la desaparición del Estado como instancia determinante del interés público y la sustitución de normas legales por flexibles normas de regulación. No hay, sin embargo, ya con este enfoque más necesidad de un Estado, porque la gobernanza lo que hace es volver los intereses públicos a la actuación de la sociedad y de los privados. Con la gobernanza aparece un nuevo elemento a discutir, ya es no solamente la necesidad de mejorar las capacidades del Estado, sino aquí ya se nota la insuficiencia de las capacidades y recursos de los gobiernos democráticos para poder ser los rectores de la sociedad. Es por ello que el proceso de gobernar deja de ser exclusivamente gubernamental y se vuelve un proceso de interlocución, colaboración y asociación del gobierno con los actores sociales. En los estudios realizados por Koyman en los 90 se logra conceptualizar y dar contexto y conceptualizar el contexto sociopolítico al concepto de gobernanza. También se desarrolla el nuevo modo de gobernar a través de los cuales los gobiernos solucionan los problemas políticos públicos
y proporcionan bienes y servicios públicos de manera asociada con varios sectores y grupos sociales. Esta participación va más allá de la agenda política y se vuelve una agenda gubernamental en donde los problemas son tratados por todos los ciudadanos, desde las empresas privadas, organizaciones sociales y la sociedad civil. Las decisiones y su ejecución son decididas por todos, parte de los gubernamentales. Podemos decir que las características distintivas de esta nueva forma de gobernar es la composición plural de los actores participantes, la interdependencia entre los actores, la definición de normas y niveles de cooperación y corresponsabilidad, el compromiso de los actores por compartir recursos, costos y riesgos, la norma de interacción entre los actores miembros. Principalmente, posteriormente, la gobernanza podemos decir que se convierte en un tipo de gobierno alternativo, que fue denominada nueva gobernanza, que busca impulsar la colaboración gubernamental, social o público-privada. La nueva gobernanza consiste también en en la que la sociedad debe tener realmente las capacidades para actuar de manera colaborar con el gobierno. Así como se le pide al gobierno tener las capacidades suficientes, también se le pide esto a la sociedad, para que pueda realizar una cooperación realmente suficiente. Ahora analizaremos los procesos de dirección y gestión desde la gobernanza. La gobernanza incluye tres actividades esenciales en la dirección. Primero, se definen y deciden los valores y fines de la sociedad y de la vida comunitaria. Definir y decidir los medios para realizarlos y coordinar las múltiples acciones que se deben realizar, esto de manera conjunta por la sociedad, de acuerdo a lo expresado por Aguilar 2020. Con el enfoque de la nueva gobernanza, el rol directivo del gobierno no desaparece. El gobernante es la autoridad legítima de la asociación política y con base en esta autoridad es el único actor que puede coordinar, definir, validar y ejecutar las normas y políticas públicas. Pero ya no realiza la sociedad desde la parte de subordinación, sino desde la coordinación. Esto es, tiene que haber un acuerdo en común entre sociedad y gobierno para poder ejecutar las acciones. La definición de la agenda pública, por otra parte, se modifica porque ya no depende solamente de los calendarios de la legislatura o poder ejecutivo, sino también de los tiempos de los demás participantes. Eso de acuerdo a lo mencionado por Porras 2014. Con este nuevo enfoque, los ciudadanos escogen los servicios públicos que desean y deciden las cantidades y definen el modo de provisión mediante mecanismos de participación ciudadana, por lo cual el Estado depende cada vez más de otras organizaciones para llevar a cabo metas, políticas y definir su estilo de gobierno. El Estado también debe desarrollar, para llevar a cabo procesos de dirección y gestión, elementos como la diplomacia, los patrones de cooperación y acuerdos, ajustándose al estatus e intereses de los diversos actores. Ahora trataremos acerca de la reflexión crítica sobre el valor político y social de la participación ciudadana en el diseño de las políticas públicas. Son diversos los problemas que quedan irresueltos hacia este enfoque de nueva gobernanza, para que no se caiga nuevamente en un problemas de ingobernabilidad, se pierde la autoridad y la confianza social y esto se provoque una anarquía. Entre ellos tenemos como la existencia de múltiples y diversos actores, pueden participar en las diversas directivas con diferentes intereses y niveles de poder, conocimiento, solvencia, organización, lo cual puede generar la parálisis o confusión decisional, o sea que no se pueden tomar realmente las decisiones o llevar a cabo las acciones, o que se cuelen visiones o intereses particulares alejados del beneficio común. El rol directivo del gobierno, por su parte, implica también que todo lo que se haga requiere la aprobación gubernamental, pero también de la sociedad. Y si no queda explícita esa aprobación de la sociedad, puede perderse la legitimidad. De hecho, una de las principales debilidades de este enfoque es que solamente se pueden conocer los resultados de la efectividad del involucramiento de la sociedad hasta que han concluido los procesos de participación. Esto es, si se logró la movilización efectiva de redes sociales o de cooperación necesarios para que sean efectivas las acciones implementadas. Por otra parte, algunos gobiernos utilizan la gobernanza solamente para justificar su actuación o para ser calificados por organismos internacionales como estados democráticos, así como ante los ciudadanos y la comunidad internacional, buscando
y demostrando que van por buen camino, respondiendo a sus reclamaciones y demostrando que sus instituciones y actuaciones son responsables, aunque por fuera no sea así. Por otra parte, otro de los defectos es que las agencias de cooperación internacional introdujeron el enfoque de la buena gobernanza o nueva gobernanza y lo metieron como programas políticos de políticas públicas neoliberales que buscaban eliminar poco a poco la necesidad del Estado debido a los problemas políticos que generaban sus gobiernos, en especial en países como los latinoamericanos. Detrás de estas organizaciones internacionales existe un potencial financiero enorme que algunas veces contrasta con las capacidades financieras de los gobiernos locales a los que buscan apoyar, lo cual estas agencias utilizan para influir en sus agendas públicas e imponer sus decisiones, algunas veces incluso poniendo condiciones políticas para poder otorgar sus ayudas. Es visible el impacto negativo que tienen estas relaciones que se convierten de colaboración, pasan a ser colaborativas, a ser coaccionarias, ya que los gobiernos locales pierden todo el poder de acción frente a sus ciudadanos. Ahora trataremos el tema de la identificación de los canales institucionales para la participación. En México específicamente existen muchos canales para poder participar de acuerdo a las reformas que se han venido haciendo desde los 80s y 90s. Se han creado muchos mecanismos como pueden ser presentación de iniciativas, leyes, referéndum y plebiscito. Asimismo, se han creado consejos de participación ciudadana en diferentes sectores como la educación, desarrollo comunitario, medio ambiente, entre otros. Otra vía importante de participación ciudadana en México es la transparencia y el acceso a la información, que entran en vigor a partir de la publicación de la ley en esta materia, por lo cual los ciudadanos pueden acceder a la información, cómo se manejan los recursos públicos y resolver las dudas que tengan respecto a presupuestos y cuentas públicas. Por último, como conclusión del tema, presentaremos lo siguiente. A partir de la crisis enfrentada por los estados democráticos en donde los enfoques anteriores dejaron de dar resultado, se fue perdiendo la legitimidad de los gobiernos por las crisis financieras y ante la globalización de las necesidades locales, con lo cual aparece la nueva gobernanza para sugerir una nueva manera de gobernar. Para este enfoque es evidente que el gobierno por sí mismo no es suficiente para atender todas las necesidades del ciudadano por sí solo. Necesita la participación ciudadana, coordinación y colaboración del sector privado y social en todas las áreas de la administración pública. Con todas las debilidades y fortalezas de este enfoque, se sientan las bases para construir una relación armónica entre gobierno y sociedad, una democracia revitalizada y activa. Una reflexión crítica para este enfoque, a partir de los procesos de dirección y gestión, puede decirse que el enfoque de la gobernanza muestra su mayor utilidad para los actuales gobiernos en el momento en el que estos conjuntan la participación ciudadana con los procesos de planeación de las políticas públicas, al inicio de cada administración pública, coordinando organizaciones sociales, cámaras de comercio, sindicatos y población interesada en la definición de los objetos, estrategias y metas de los planes de gobierno. Pero cuando estos concluyen, la mayoría de los gobernantes se olvida el compromiso que realizaron con la ciudadanía y dejan de tomarlos en cuenta en las demás etapas, lo cual lleva al fracaso de las mismas o que no tengan los efectos esperados. Debido a que el gobierno sigue llevando la dirección a las políticas públicas, el ciudadano termina siendo solamente una pieza de ajedrez para dar validez a las decisiones tomadas. Por el contrario, cuando las instituciones públicas no logran dirigir la participación, puede convertirse en un muro que no permite el adecuado desarrollo de las acciones necesarias, ya que ante tanta participación hay demasiadas opiniones contrarias y no se llega a lograr acuerdos respecto a ni siquiera a las problemáticas que existen. No obstante, la nueva gobernanza ha planteado la necesidad de ampliar los espacios de participación, contar con un gobierno abierto, con acceso total a la información gubernamental y una mayor colaboración entre todos los sectores. Los gobiernos actuales tienen que mejorar sus procesos de dirección y gestión, pero la sociedad debe desarrollar sus capacidades para poder colaborar al mismo nivel. Con la realización de este video, uno de los aprendizajes que pude adquirir fue conocer cómo el enfoque de la nueva gobernanza impacta en los procesos de dirección y gestión públicos, así como la relevancia de la participación ciudadana como un elemento fundamental para este enfoque. De igual manera, se identificaron los orígenes de la nueva gobernanza y sus características, y pude observar la importancia que tiene la gobernanza en el fortalecimiento de la democracia. También fue vital poder diferenciar los conceptos básicos de cada una de las corrientes de gobernabilidad antes de profundizar en la investigación de los aspectos teóricos, ya que si no es así, las particularidades de cada uno de ellos no se conocen, se puede confundir uno con otro,
y entonces el desarrollo de las investigaciones no se llevaría a buen logro. Muchas gracias por todo.